¿Qué tal? Buen día. Somos el equipo 1 conformado por Juan Pablo Enríquez, Ulises Gallardo y su servidora Patti López. A continuación les presentaremos nuestro proyecto final de bases de datos avanzados. En este caso, este proyecto consistió en la creación de una base de datos de un aeropuerto, dándole funcionalidad por medio de distintas técnicas usadas en MySQL, por ejemplo, views, store procedures, triggers, eventos, etc. Entonces, como primera parte tenemos que crear nuestra base de datos, que en este caso le dimos el nombre de iPortDB. Además, fue necesario crear primero nuestras tablas y cada campo le fuimos asignando un tipo de dato específico. Por ejemplo, para la tabla de pasajeros, tuvimos que agregarle un ID para que fuera único, además de su información personal, ya sea su nombre, su edad, su CURP, su dirección, su número de teléfono y su sexo. En este caso, pudimos haber usado la CURP como ID. Sin embargo, nos pareció más fácil usarlo con ID porque es más fácil leer un ID que todo el string de un CURP. Para la tabla de los aeropuertos, usamos como ID el IATA code, que es un string única, además de ponerle información como su nombre, la ciudad en donde está y el estado, además de la dirección. Para la parte de la tabla de los vuelos, agregamos como debería ser el ID del vuelo. También pusimos 5 diferentes opciones de aerolíneas, además de información específica en cuanto a la duración, en minutos, la distancia en kilómetros, y le pusimos unas llaves foráneas que conectarían a otras tablas para poder crear su funcionalidad. Por último, creamos la tabla de los tickets, donde le damos su ID único, además de información como el precio, qué clase fue. En este caso, las limitamos a solo 3 clases, que puede ser económica, de negocio, sí, o primera clase. Y de quién es el ticket. En este caso, usamos las llaves foráneas del pasajero y de qué vuelo está saliendo, que esto se conectaría a la tabla de vuelos. A continuación podemos ver el diagrama de entidad de relación, que muestra cómo están relacionadas las 4 tablas entre sí para poder crear la funcionalidad. Por ejemplo, podemos ver que en la parte de los tickets tenemos 2 llaves foráneas, que son el ID del pasajero, que de quién es el ticket, y el ID del vuelo, de quién es, sí, de dónde sale el vuelo y qué identificador tiene. Por último, de mi parte podemos ver el diccionario de datos, que muestra aquí la información de cada tabla. Podemos observar el nombre de la columna, además de su tipo, y ver si es nulo o no. En este caso todos deben de tener datos para poder ser registrados, o sea, no tiene que ser nulo. Además de los IDs, siempre son las primary key, y algunas tablas tienen las llaves foráneas, ya sea la de tickets, por ejemplo, o la de flights. Muy bien, ahora pasamos a la parte de la inserción de datos. Aquí pues creo que no es necesario detallar mucho. Se fueron insertando datos en cada tabla de acuerdo al tipo de dato que se especificó en la creación de la base de datos, y los datos son pues, los que ya mencionó mi compañera Pat. Aquí la gran mayoría de los datos son inventados, especialmente los de pasajeros y los tickets, pero hay valores que son reales, como lo que es el código IATA, el nombre de los aeropuertos, la ciudad, la dirección, el teléfono. Y en la tabla de vuelos, lo que es la duración en minutos y la distancia en kilómetros entre cada aeropuerto también son datos reales. Y también yo me encargué de realizar algunas funcionalidades. Eh, las primeras de ellas son las views,
en las que se incluyen funcionalidades join. El primer view es un view que muestra la información del ticket, incluyendo el nombre de pasajero. De base, la tabla de tickets solo incluye el ID del pasajero. Aquí yo estoy haciendo un join con la tabla de pasajero precisamente para mostrar el nombre de los pasajeros junto con la información de su ticket. Ahora podemos correr la, el view y se va a mostrar precisamente la información del ticket con los nombres de las personas que adquirieron el ticket. El siguiente view es un view que muestra la información de un vuelo completa. Aquí utilicé dos joins. La tabla principal es la tabla de flights y estoy uniendo con la tabla de aeropuertos. Esto para mostrar la información completa. Bueno, información completa me refiero al nombre del aeropuerto, la ciudad del aeropuerto y me parece que es todo lo que muestro del aeropuerto, pero muestro esta información tanto de salida, del aeropuerto de salida, como la del aeropuerto de llegada. Y pues básicamente es lo que hace, muestra toda la información de un vuelo. Y el último view es una unión de los views anteriores. Y es básicamente lo que estoy haciendo. Estoy haciendo el join de los dos views anteriores para mostrar un ticket, una información de ticket mucho más detallada. Se muestra el nombre de la persona y se muestran los aeropuertos de llegada y de salida con su ciudad, el nombre del aeropuerto, la hora de salida y cosas por el estilo. Y eso es todo de la parte de views. Ahora pasamos con los store procedures. El primero de ellos es un store procedure que devuelve todos los vuelos disponibles de una aerolínea especificada. En este caso se está pasando como parámetro precisamente el nombre de la aerolínea y se regresan los vuelos que esta aerolínea tiene disponibles. Dentro del store procedure estoy agregando una validación para tener un dato default en caso de que se ponga un valor vacío o un valor nulo. En este caso el valor default es la aerolínea Hawaiian Airlines. Y también si se introduce un nombre que no está dentro de la base de datos, el query retorna un error, que en este caso sería el error 19202, y el mensaje es aerolínea inválida. El siguiente store procedure es uno que permite al usuario obtener sus tickets en base a introduciendo su ID. Y en ese pues es básicamente lo mismo. Agregó una validación en caso de que el dato sea nulo. Se asigna un valor por default y se valida que el ID en efecto existe. Y aquí estoy utilizando la view del ticket complete para ver la información del ticket completa, nada más para que el usuario pueda saber toda la información de su vuelo. Y el último store procedure es uno para cambiar el horario del vuelo. Se cambia. Básicamente lo que se cambia es el horario de salida. Y el horario de llegada se actualiza en base a los minutos que dura el vuelo. Eso se hace dentro de la misma procedure. Igual se hace la validación de si el dato es nulo, se asigna un valor por default. Si no es nulo, se verifica que el ID exista. Y si existe, se realiza el update. Se actualiza la información del vuelo. Y ahí son básicamente todos los store procedures que yo elegí hacer. Ok, ahora yo hablaré acerca de algunas otras características que forman parte de la creación de esta base de datos. Bueno, primero necesitamos algunas tablas extras para la ejecución de ciertas características, entonces lo voy a ejecutar.
Y primero tenemos las funciones. Am, en la primera función que tengo, saco el promedio de las horas que tardan todos los vuelos en recorrer de una parte de su inicio a su fin. Y para ello uso una variable local que se llama average. Calculo la duración en minutos de cada uno de los vuelos y lo divido según en 60 para obtener las horas y devuelvo finalmente esas horas necesarias. Y si lo ejecuto, me parece que en promedio son 8.19 horas. La siguiente función trata de regresar como la ganancia que tiene cada una de las aerolíneas y es básicamente lo mismo que la anterior, solo que aquí recibo un parámetro, en este caso es una aerolínea. Entonces si la ejecuto, me regresa la ganancia que tiene por cada uno de los tickets que se venden respecto a esa aerolínea. Y finalmente tengo la función que obtiene el promedio de la velocidad en metros sobre segundo. Para esto calculo la velocidad en kilómetros por hora y después lo convierto a metros sobre segundo. Y si lo ejecuto, vemos que existe un promedio de 616 metros sobre segundo respecto a todos los vuelos que se han realizado dentro de la base de datos. Bien, ahora me voy a pasar a los triggers. El primer trigger trata de actualizar los minutos de los vuelos conforme se actualicen la información o la fecha de salida de dicho vuelo. Primero trata de validar si la fecha que se intenta actualizar es diferente a la fecha que ya ha sido dada con anterioridad. Si es así, hace la nueva actualización, es decir, asigna a la duración, la diferencia que existe entre la hora de salida y la hora de llegada. Si no hubiese esta validación, muy probablemente el trigger quedaría ciclado y, y eso sería un gran inconveniente. Entonces voy a actualizar. Entonces, por ejemplo, aquí se muestran algunos registros y si vemos la fecha de llegada del vuelo número 1, podemos ver que el tiempo de duración es de 2 minutos. Entonces voy a actualizar dicha fecha con una fecha actual y mostrar cuál es la diferencia. Si existe un cambio, entonces se actualiza el tiempo de duración total del vuelo. Ese es el primer trigger. Ahora, el segundo trata de hacer un respaldo de los tickets que han sido eliminados. Este respaldo toma en consideración toda la información de los tickets, pero además toma como llave primaria la CURP de del pasajero que dio ese ticket o que compró ese ticket. Entonces aquí se puede hacer. Aquí podemos eliminar uno de los tickets y después mostrar si se ha insertado correctamente. Y en el trigger final podemos ver que trata de insertar registros de auditoría cada vez que se actualiza la tabla de tickets. Entonces, si ejecuto el trigger y vemos cuáles son los registros que tiene, al parecer solo hay un registro. Entonces ahora actualizamos uno de los tickets y podemos ver quién hizo esa actualización. Se hizo una actualización de
en la tabla tickets a una hora determinada. Ahora pasamos a los eventos. Debido a que los eventos tienen un- una fecha de inicialización algo tardía, cada año básicamente, ah, no se puede mostrar como su funcionalidad, pero el- la sintaxis es correcta al menos. Entonces podemos ejecutarlo y no va a dar ningún problema. El primer evento que tengo es uno que elimina registros de la auditoría cada año. El segundo lo que trata de hacer es también hacer como una limpieza de, de la tabla de tickets, pero en este caso la duración es cada 3 años. Y finalmente tengo otro que trata de actualizar como todas las edades de cada uno de los pasajeros cada año, precisamente, bueno, al menos en este caso porque no contamos con una columna en la tabla passengers que nos diga ah, cuándo nació tal persona o la fecha de nacimiento. Y pues dado que no sabemos si se puede editar o no, este trigger es precisamente para eso, para ver o para tratar de editar la edad de cada uno de los pasajeros cada año. Entonces la podemos ejecutar también y podemos ver los eventos. Creo que esta no se ejecutó. Sí, podemos ver que se crean correctamente. Y finalmente tenemos las transacciones. La primera transacción trata de modificar el precio de un boleto, mientras que en otra instancia tratamos de obtener el precio de dicho boleto. Entonces, para ver como su funcionamiento, vamos a primero mostrar cuál es el precio de todos los tickets. Y como podemos ver, el ticket número 2 tiene un precio de 2108. Entonces vamos a tratar de modificar ese precio reduciéndolo en 20 unidades. Sin embargo, al final va a existir un rollback, lo cual va a volver al estado anterior la tabla. Entonces, en ese momento vamos a tratar de leer cuál es el precio del boleto, que debería ser el mismo, 1218. Entonces, si lo ejecutamos aquí y en otra instancia tratamos de ejecutarlo, podemos ver, está bien porque hemos reducido el precio en 20 unidades. Sin embargo, una vez que se haya realizado el rollback y volvemos a ver el precio del boleto, podemos ver que el precio se mantiene como estaba al inicio. Sin embargo, en la otra instancia el precio cambia, es decir, existe un dirty read, que es básicamente una lectura sucia donde se tienen una inconsistencia en los datos dentro de los selects. Para solucionar esto, basta con cambiar el nivel de isolación, en este caso a un read committed, para evitar que una consulta haga precisamente consultas sin que una transacción no haya terminado. Después tenemos otra transacción que trata de modificar la fecha de salida de los vuelos y a la vez queremos obtener esa misma fecha 2 veces dentro de una misma transacción. Entonces, primero es necesario mostrar cuál es la fecha actual. Vamos a modificar el registro número 1, el cual va a tener una fecha de salida a las 20:47:47. Entonces, en una transacción vamos a tratar de leer esa fecha y después vamos a tratar de hacer lo mismo. Sin embargo, esperaremos un tiempo para ver que la otra transacción realice el cambio. Entonces, si ejecutamos esta transacción y también realizamos el cambio,
ahorita nos marca 4747. Sin embargo, una vez que realizamos el cambio dentro de la misma transacción, podemos ver que se actualizó dicha fecha. Y esto no corresponde como a la definición que tenemos de transacción. Entonces, para evitar esto, lo único que hay que hacer es eh, un cambio de isolación. Es cambiar de un read committed a un repeatable read. En este caso es la solución que podemos dar a este tipo de problemas. Y por último tenemos una transacción que trata de actualizar el precio de los tickets en dos transacciones diferentes. Si uno trata de actualizarlo y el otro también quiere hacerlo lo mismo, probablemente uno de los dos termine perdiéndose. Y eso lo vamos a ver justo en este query. Primero vamos a mostrar cuáles son los precios de los tickets. Como podemos ver, el ticket con el ID número 2 tiene un precio de 2108. Entonces vamos a tratar de actualizarlo en esta primera transacción, sumándole a dicho precio un precio de 100. Sin embargo, en la otra transacción vamos a sumarle un precio de 20. Entonces, en total, el precio final debería ser de 1228. Entonces, si realizamos esto y ejecutamos la otra transacción, esta ya terminó. Entonces aquí le agrega 20 y aquí ya le agregaría 100. Pero como podemos ver, eso no ocurre. Solo se mantiene el precio de la transacción final, que fue la que agregó únicamente 100 unidades, mientras que la otra transacción que agregó 20 se perdió. Entonces, para solucionar este tipo de inconvenientes, tratamos de nuevo de cambiar el nivel de isolación, que en este caso creo que con el repeatable read es suficiente para tratar de bloquear una transacción y que ésta no pueda acceder o actualizar mientras no se haya realizado el commit. Y bueno, eso es básicamente todo el funcionamiento, todo el código que tenemos sobre el proyecto, y sería todo.